La ciencia económica te brinda herramientas interpretativas, te permite interpretar los fenómenos económicos, no predecir, no es una ciencia predictiva. El poder económico, yo para decirlo más claro, yo lo defino el poder, porque ese es el verdadero poder, en general no se lo interpela. Tiene la asignación universal por hijo. Ah, bueno, ¿y por qué me votan en contra? Y no, porque el que tiene asignación universal por hijo después tiene una aspiración de otra cosa y esto te genera una nueva tensión que el poder político tiene que responder. Desafío el concepto del ajuste. Cuando vos decís que vos necesitas ajustar algo es porque vos tenés un desequilibrio. Cuando vos decís que hay un desequilibrio es porque vos pensás que en la economía puede estar equilibrada. La gráfica, el trabajo gráfico, te da prestigio. La radio te da popularidad y la tele te da fama. Hola, bienvenidos, como siempre, gracias por acompañarnos ustedes. Vamos a hacer un esfuerzo hoy y les recomiendo el programa porque vamos a tratar de entender de economía, cosa que no es sencilla para el común de la gente, menos para nosotros, los periodistas, cuando tenemos que explicar la economía. Pero afortunadamente contamos con el invitado, que es Alfredo Zayat, que conduce una de las secciones económicas más leídas, que es la del diario Página 12 desde hace muchos años, y además escribe libros de economía para tratar de explicarnos. Y desde un lugar que además es muy particular, Alfredo, que es lo primero que quiero reconocerte por la lectura de tu libro, porque, como vos decís, la economía, sí, lo decís en tu libro, cuando la explican los economistas de un modo científico, pierden el sentido social, el sentido político de la economía. Y a vos te gusta más desde ese lugar, claro, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que yo pienso que la ciencia económica es una ciencia social. Esto es un punto que divide, parece como que es, está bien, lo está diciendo. Pero no, lo que pasa es que las corrientes de pensamiento económico que son dominantes, las que se estudian en la Facultad de Ciencias Económicas y en gran parte de las facultades acá y en el mundo, piensan que es una ciencia exacta. Digamos, tienen un componente de matemáticas, estadística, como si la economía fuesen números, ¿no? Entonces, que todo asocian, ¿no? Bueno, digamos, cuando me dicen, cuando soy economista, entendés de números. No, es otra cosa la economía. O cuánto va a estar el dólar. Claro, además de esa, cuánto va a estar el dólar, ¿no? Y te lo hago muy cortito, digamos. La ciencia económica, digamos, te brinda herramientas interpretativas, te permite interpretar los fenómenos económicos, no predecir, no es una ciencia predictiva. Digamos, y tampoco es una ciencia exacta, 1 más 1 es 2. Yo siempre invito, pero no lo van a hacer, pero simplemente les cuento, desde el padre fundador de la economía moderna, Adam Smith, padre del liberalismo además, pasando por David Ricardo, siguiendo por Karl Marx, ya vamos al otro extremo, y después vamos hasta Keynes, digamos, que uno puede decir, digamos, son los clásicos, y después tenés otro, pero vos agarrás los libros de estos economistas, casi no encontrás números. Obviamente que hay algún número, además de los números de las páginas, después tenés algún que otra ecuación. Vos haces un salto de 100, 150 años y ves lo que se estudia, como los documentos e investigaciones están llenas de ecuaciones matemáticas. Entonces, y cuando vos agarrás la economía, ¿qué es la economía? Es como si alguien la hubiera transformado para poseer el control de un conocimiento, sí, que es para pocos. Sí, exactamente. ¿No? Yo recuerdo, me haces acordar ahora un libro de Raúl Scalabrini Ortiz, no me acuerdo si era El hombre que está solo y espera, alguno de esos, en la que decía esta frase. Si un economista te dice que 2 más 2 no son 4, te está mintiendo. No, y además dice, bueno, si el economista, vos escuchás a un economista y no le entendés, y le preguntás y seguís sin entenderla, y la tercera le seguís preguntando y seguís sin entenderlo, bueno, tenés una elevada probabilidad que te está engañando. Claro. ¿Qué fuiste, primero periodista o primero economista? Qué pregunta, me está llevando al sillón de terapia. Mirá, yo hice la carrera de Ciencias Económicas para ser licenciado en Economía con mi objetivo de hacer la carrera de investigador. Incluso tenía una beca de investigación para estudiantes, pero en 1987 salió Página 12. Y
y me presenté por suerte, por contactos, como es esto en el periodismo, y pude entrar. Y la segunda mitad de la carrera hice la carrera de investigación y el periodismo en Página 12. Y ahí tuve que elegir y decidí periodismo. Claro. Y desde entonces seguís ahí. Sí. Es decir, que vos hiciste toda la evolución del diario, Sí. porque Página 12 recién salía. Exactamente. ¿Y cómo sí, vivís esa evolución desde el punto de vista de los lectores? Uno siente que hay dos Página 12, una de los años 90 y uno el de estos últimos años. No sé, yo no lo siento tan así. Sé que existe un consenso que puede haber un cambio, ¿no? Digamos, si es oposición, oficialismo, si lo querés poner en ese esquema. Pero yo lo que vivo en Página 12 es como una continuidad en algunos puntos, si querés, políticos, ideológicos, periodísticos, que si uno ve el recorrido, digamos, en economía, y la verdad que siempre más o menos ha sido igual. Claro, digamos, en cuestionamiento a los poderes económicos establecidos, en lo que uno puede decir defensa de la industria nacional. Te estoy haciendo todo títulos, ¿no? Que tiene todo un desarrollo, pero lo hacemos así. Defensa de las pymes, cuestionamiento a los poderes concentrados, cuestionamiento a los... Quizás, sí. a ver si podemos hacer esto. En tu sección, en economía, en los 90 la sección era crítica del neoliberalismo. Entonces, y de algún modo, en esa continuidad, en estos años, la sección fue un poco más coincidente con las políticas aplicadas, ¿no? Claro, porque, digamos, considero y evalúo, como otros, que no es neoliberalismo. Claro. Entonces, pero igualmente, digamos, si hay una lectura atenta y de recorrido de lo que es la sección de economía específicamente, también ha habido observaciones vinculadas con el tema de la concentración, vinculados con la falta de regulación sobre la concentración y la extranjerización, lo que ha pasado con las estadísticas públicas y el INDEC. Entonces, pero a la vez tenés, digamos, esa línea de continuidad de cuestionamiento a lo que yo denomino el poder, y que es el poder económico. Claro. A ver, si te voy a hacer una pregunta de esas que uno quizás interpreto a mucha gente que quiere hacerla, que es, y seguramente vos por fin podremos entender, ¿por qué chocamos siempre? Digamos, cuando uno revisa la historia, si uno revisa los 32 años de democracia, hay como un ciclo recurrente, ¿no? Hay una fiesta, hay un choque, hay una crisis que parece terminal, hay una recuperación, hay una crisis que parece terminal, hay una recuperación y ahora estamos otra vez, no en una crisis que parece terminal, pero sí en una... Sí, en tensiones importantes. En tensiones importantes. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué no podemos tener continuidad económica? Diferentes factores. Y si querés lo podés ver para atrás también, durante lo que fue la dictadura y pasado la dictadura, digamos, lo que fue la década del 60, la década del 50, la década del 40... la década del 30, digamos, vos ves el recorrido, digamos, ¿esto es particular de la Argentina o podría entenderse como una cosa común en todos los países? No, porque en otros países lo pudieron resolver, digamos, esa tensión que existía sobre proyectos de país, si querés ponerlo. Y yo creo que en Argentina siempre ha estado en tensión. Digamos, no quiero hacer muy largo, ¿no? Pero desde 1810 hasta la fecha. ¿Tenés alguna explicación más o menos que sea un denominador común? ¿Ocurre por esto? Yo voy a poner un solo aspecto, pero que no es único, porque no quiero, digamos, la respuesta sería multicausal, pero te voy a poner uno que en general no es mencionado. Y yo creo que en la Argentina lo que ha fallado es la burguesía. Por eso yo lo denomino que en Argentina hay una burguesía fallida. ¿Y pero por qué te lo digo? El capitalismo, digamos, deja atrás un sistema económico, el feudalismo. ¿Cuál fue el sujeto social más dinámico para poder hacer ese salto y el desarrollo del capitalismo? La burguesía. Y entonces, ¿a qué llamamos burguesía? El gran empresariado, el empresariado. Entonces, vos te encontrás con los recorridos históricos en muchas economías y entonces vos lo que encontrás es primero un Estado importante en el sentido de orientar las políticas económicas y orientar al capital. Y después una burguesía dinámica, burguesía nacional dinámica.
digamos, y que está comprometida con el desarrollo nacional. Ahora y en bien, Argentina no se encuentra eso. Siempre se la compara con la burguesía brasileña, Por ejemplo. que se dice que son más nacionalistas. Por ejemplo. ¿Por qué razón la burguesía argentina no termina de comprometerse con el país? Bueno, entonces ahí vamos a una razón histórica, y yo creo que tiene que ver con, que es muy largo, pero es histórico, de cómo se distribuyó la tierra en Argentina. Ajá. Entonces, la tierra en Argentina en realidad no tuvo la distribución de tierras. Por ejemplo, cuando se habla así, bueno, pero ¿por qué Australia? ¿Por qué Canadá? ¿Por qué Estados Unidos? Porque en esos países que hay características similares sobre la riqueza y la renta que tienen los recursos naturales, estuvo dividido. Los farmers, ¿qué son los farmers en Estados Unidos? Bueno, porque se dio en pequeñas parcelas, pequeños productores. En cambio, en Argentina, a partir primero de la conquista del desierto y después todo cómo se distribuyó las tierras, quedaron en grandes terratenientes. ¿Esto qué es lo que generó? Y ahí te hago el salto. Bueno, toda una cultura y un comportamiento de los dueños de esa renta y del capital rentista y de consumo suntuario. ¿Viste cuando se habla de historia y se dice, bueno, los argentinos que iban a París y con su propia vaca, que iban en el barco, que es cierto, y tiraban manteca al techo? Bueno, eso es la cultura rentística y de consumo suntuario, y que además ellos llevaba, en última instancia, más moderno, a una fuga de capitales permanente, porque su destino económico quedó escindido del destino nacional. Alfredo, escribiste un libro anterior que es Economía a Contramano. Sí. Y ahora que acaba de salir, bueno, hace poco tiempo, El miedo en la economía, amenazados. Sí. El miedo en la economía. Digamos, dos visiones que son siempre contracorriente, corriente dominante. Sí. El anterior, Economía a Contramano, ¿de qué? Bueno, del saber económico convencional. Cuando yo te digo que la ciencia económica es una ciencia social, digamos, eso es a contramano. Claro. Digamos, aunque a mí me parece tan obvio que es, y que los economistas deben ser cientistas sociales, pero toda la formación de los economistas, bueno, también los economistas, digamos, a la economía, por ejemplo, licenciatura en economía, la dictadura militar en la Facultad de Ciencia Económica le sacó, antes eran licenciados en economía política. Ajá. Le saca la palabra política. Pero la economía nació como economía política. ¿Viste cuando yo antes te mencioné los clásicos? Era economía política, no era... Hay una noción de la economía, de la palabra economía. Una de sus acepciones, me imagino yo, tiene que ver con que uno dice economía de esfuerzos, ¿no? Como una palabra restrictiva, como de ahorro. Sí. Hay que economizar. Economizar, sí. ¿No? No, yo creo, mirá, la definición tradicional es que es la asignación de recursos escasos, ¿no? Claro. Entonces sí que y por eso provoca tensiones también. Provoca tensiones. Pero yo también, a contramano, digamos, interpelo esa definición. Entonces, por ejemplo, decimos que tenemos cómo se distribuyen bienes escasos. Entonces eso, oferta y demanda. Entonces yo siempre hago la siguiente pregunta. Bueno, ¿Argentina produce alimentos para cuántos millones de argentinos? Para lo que supera. Argentinos son 40 millones, siempre se dice, para 400 millones de personas. O sea que sobran, ¿no? Pero entonces a la vez decís, bueno, pero hay pobres y hay hambre. Entonces, en realidad, no son productos escasos. ¿Qué es lo que está fallando ahí? ¿Cómo se distribuye? Entonces, cuando vos entrás ahí en cómo se distribuye, y a nivel mundial es lo mismo, la FAO hizo el estudio a nivel mundial, y que hay una producción de alimentos que estaría en condiciones de satisfacer la alimentación de toda la población mundial, pero hay millones de hambrientos. Entonces, es la distribución. Entonces, cuando agarrás y decís, bueno, empezás a cuestionar de cómo se distribuye los alimentos, cómo se distribuye la riqueza, ¿qué estás interpelando? Al poder. Claro. Al poder económico. Bueno, yo transito por me siento cómodo, siempre fue así, desde la adolescencia. Y ahí es donde aparece la responsabilidad del poder político, claro, que es el Estado, el que tiene que operar, intervenir de tal modo que se distribuya correctamente. Exactamente. ¿Y por qué falla entonces el Estado? Porque está tomado por
diferentes intereses o Exacto, corporaciones. Exactamente. Al Y final- eso se ve, pero eso se ve a nivel... Parece que estuviera explicando. No, pero está bien, porque así sirve en la comprensión. Pero eso se ve tan claro, por ejemplo, si queremos, salgamos de la locura argentina, en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos y en Europa, con la crisis que estalló en el 2007-2008, digamos, hasta ahora que sigue, es tan claro como vos ves que, en este caso, la corporación, el poder financiero es el que dicta las políticas. Digamos, a mí me parece tan transparente, pero leyendo no medios argentinos, leyendo a economistas y leyendo medios. Y vos fíjate que, digamos, marcan las políticas. Vos ves que incrementa la pobreza, la desocupación, estancamiento económico y los bancos siguen ganando plata. ¿Y por Bueno, qué? pero acá también se hace la crítica de que en los últimos años, a pesar de las políticas del gobierno, los que más ganaron fueron los bancos. El sistema financiero. ¿Y por qué eso no se puede contra eso? Porque es el poder. Precisamente por eso yo interpelo al poder. A mí a veces me dice, y bueno, ¿y el gobierno? Sí, también al poder político. Pero el poder económico, yo para decirlo más claro, yo lo defino el poder, porque ese es el verdadero poder, en general no se lo interpela. Y a mí me parece interesante empezar a interpelarlo. Bueno, vamos al libro que se acaba de publicar. Dale. Amenazados. Sí. ¿Amenazados por quién? Y en general tenés a los amenazadores. ¿Y quiénes son los amenazadores? En general son los economistas que aparecen en la mayoría de los medios, que en realidad yo los denomino lobistas del poder económico, que permanentemente están alertando que algo malo te puede suceder. Yo hago un ejercicio para los alumnos, para los que se reciben, que no entienden de economía. Ok, yo creo que no entienden de economía porque el lenguaje que aplican estos personajes es inentendible. Pero hagan el siguiente ejercicio, de escucharlos o de leerlos, y fíjate las palabras que utilizan. Crisis, caída, debacle, zozobra, incertidumbre, tormenta. Ah, bueno. Lo único que podés sentir es miedo, es angustia. Ahora bien, el miedo no es una característica del poder en general. Claro, en todo. Digamos, todo. cuando los padres, sin querer, educan a sus hijos desde chicos, cuidado con esto, cuidado allá, no vayas allá, no salgas acá. Digamos, Obvio. es parte de la naturaleza del poder, ¿no? Bueno, esto es una historia, en el libro más o menos lo menciono, pero nunca no se aborda de la parte económica. Digamos, lo tenés en la ciencia política, en la sociología, en la psicología, en la filosofía, también en la educación, siempre aparece el miedo. ¿No? Digamos, incluso como estudio, como objeto de estudio. En economía no, vos estudiás la carrera al revés. Eliminan el tema del componente del miedo, al revés, te enseñan la idea de las expectativas racionales, que los sujetos económicos actúan racionalmente frente a las señales que recibe el mercado. Entonces ahí no interviene ningún carácter subjetivo, cosa que es falso, entonces porque eso te lleva que las expectativas racionales, los mercados se autorregulan. Esa es una corriente de pensamiento dominante, es la que te enseñan en la facultad acá y en el exterior. Bueno, no está el miedo, yo lo incorporo. Digamos, es cierto lo que vos decís, la religión. Digamos, si siempre el miedo está cursando. Principalmente la religión. Por eso, digamos, cursa la historia. Te castiga por cualquier cosa que haces. Eso, cursa la historia de la humanidad. Por eso yo lo acoto. Pero en definitiva, digamos, detrás de todo de la religión, lo que hay es la necesidad del poder de mantenerse como tal y no ser cuestionado. Claro, y de someter, y generar una situación. Sí. No, y de generar precisamente, ¿a qué lo que apunto con el miedo? Digamos, el libro es una construcción que me llevó muchos años, que precisamente a partir de mis lecturas y lo que yo voy escribiendo, hasta que en un momento dije, bueno, este es un disparador importante para poder hablar de los economistas, de la economía, de, por ejemplo, de los fondos buitres, del tema del dólar. Bueno, es el disparador. ¿Pero por qué? Porque vos lo planteabas. No entiendo economía. Nadie entiende economía. Entonces, cuando uno no entiende, ¿qué hace? Cede el conocimiento. ¿Que venga quién? Que venga el experto. ¿Quién es el experto? Estos economistas que yo te digo, que siempre digo que están en el turno mañana, tarde y noche en los medios. Están siempre, digamos, están pupilos en los medios. No es que hacen jornadas simples. Y permanentemente es un mensaje de alerta. Siempre te están alertando que algo malo te puede pasar, que algo malo te puede pasar con tus ahorros. Que algo no va bien, que no funciona. Digamos, y además, siempre con la esperanza, siempre transmiten la idea de que, salvo que me llamen a mí. Exactamente, ahí está, ese era como el cierre.
vos me llamás a mí y yo te lo resuelvo. Y yo te libero de la angustia. Y además, pero antes, cuando te cargaron de miedo, yo te lo libero. No, y además cuando le preguntan si sería, el tipo dice, sí, hay soluciones para esto, las tengo yo. Exactamente, exactamente. Ahora bien, en los últimos tiempos también el miedo se ha transmitido para el que viene, ¿no? Es decir, la famosa campaña del miedo. Ojo que el que viene va a ser peor, ojo que cualquiera que venga va a ser peor. Se ha transmitido también, ¿por qué razón un poder que termina transmite el miedo sobre el que va a venir? Y pero eso son estrategias políticas. La verdad que a veces me resulta difícil entrar, digamos, dentro de del capítulo de las estrategias electorales en función a pero una también elección estaban vinculadas particular. a la economía, porque en general era cuidado con tu trabajo, bueno, cuidado con los... O durante el menemismo, cuidado con volver a la hiperinflación, digamos, porque claro, el poder siempre se recurre a un miedo de algo que te asustó en su momento. Que generó un trauma. ¿No? Claro. Todavía hoy vamos a padecer, quizás por ahí dentro de 20 años se dirá, recuerden el 2001, digamos, otra vez un miedo de... Pero yo, digamos, la verdad que en este análisis yo tomo, si querés, estos 10 años, 12 años, y los economistas neoliberales, vamos a ponerle título, digamos, siempre estuvieron alertando que Argentina iba a entrar en algún cataclismo, alguna apocalipsis económica, que Argentina iba a tener que importar leche, trigo y carne. Digamos, dicho esto así, hoy ya pasó, en ese momento, digamos, ¿qué capacidad de poder entender que eso era imposible? Claro. Digamos que Argentina tenga que, y fue dicho, y bueno... Pero no es una característica general del miedo en cualquier orden, el económico, político, cultural, que cuando uno lo revisa, los miedos, finalmente uno llega a la conclusión de que sí, pero ¿cómo que Dios me va a castigar porque fumé un cigarrillo? ¿Por qué va a haber semejante cataclismo porque yo simplemente hice...? Perfecto, digamos, es uno de mis postulados, digamos, porque no es consejo, uno de mis postulados, y que en realidad lo tomé de Paul Krugman, un premio Nobel de Economía de Estados Unidos, un llamado heterodoxo, ortodoxo, depende... Pero un buen divulgador que escribe divulgador. En el New York Times. Dice que el postulado es que tenemos que perder el miedo a quienes infunden miedo a la economía. Digamos. Y esa es la verdad que... Y está bien lo que vos decís, es así. Digamos, todos tienen su estrategia. Bueno, mi objetivo, digamos, en la divulgación, es de que poder tratar de entender, de comprender los fenómenos económicos. La economía, dentro de las definiciones, digamos, yo adapté una, que es que la economía es un espacio de disputa de poder. ¿Qué significa esto? De disputa de poder, de cómo se distribuye la riqueza a partir de intereses contrapuestos de diferentes sujetos económicos. O sea que siempre va a estar en tensión, la economía siempre va a estar en tensión. Fíjate que es una construcción de una definición de economía que no es la clásica, no es que esa te la van a enseñar. E incluso cuando yo te digo que es un espacio de disputa de poder y de cómo se distribuye la riqueza, acordate de lo que yo te mencionaba del tema de los alimentos. Entonces, bueno, es una forma de cómo yo abordo la forma de interpretar los fenómenos económicos. Entonces, yo digo, no es que la economía no tiene problemas, siempre, yo al revés digo, siempre va a tener tensiones, siempre. Digamos, por eso cuando a veces dices, y bueno, tiene la asignación universal por hijo, digamos, yendo si querés a lo político. Ah, bueno, ¿y por qué me votan en contra? Y no, porque el que tiene asignación universal por hijo después tiene una aspiración de otra cosa, y esto te genera una nueva tensión que el poder político tiene que responder. Y así en todo, en la economía pasa lo mismo. Un industrial, bueno, pero si ya ganaste un montón, ¿por qué te quejas? No, porque la aspiración es de seguir creciendo, entonces eso genera tensión. Un trabajador, pero si ya estás ganando mucho, ¿por qué querés ganar más? Porque es así, la economía es un espacio de tensión permanente. Entonces, ¿qué es lo relevante entonces? Que el poder político, los gobiernos, orienten esas tensiones en función, según mi concepción política e ideológica, al bienestar general y no al bienestar de unos pocos.
Es algo para mí muy sencillo, digamos. Tiene unos postulados muy sencillos. Y dentro del bienestar general siempre atendiendo primero a los que más necesitan. Obvio, a los sectores vulnerables. Los sectores vulnerables, las clases medias bajas, trabajadores, jubilados, pequeño productor, agropecuario, comerciante, industrial, los que están excluidos, obvio, es eso. Entonces las políticas económicas lo hace A, B, C, derecha, izquierda, centro, abajo. Si es en función del bienestar general, vayamos por el bienestar general. Adelante, por favor. ¿Crees que la sociedad le va a perder el miedo a los poderes económicos? Y es difícil, porque precisamente es el poder, y el poder tiene una capacidad de influencia muy importante. Yo lo que aspiro es que se pueda por lo menos interpelar al poder económico y que los poderes políticos puedan neutralizar al poder económico y al miedo que transmiten el poder económico. Yo, digamos, no pienso, digamos, esta lógica, se va a poder anular. Lo importante es neutralizarlo. ¿Cómo se neutraliza? Y yo creo que con acción política, con la gestión de gobierno, tratando de enfrentarse y que eso genera conflicto con el poder económico, pero no eliminarlo. Yo no tengo la concepción, que puede ser que alguno pueda tener algún desvarío sobre qué es lo que yo pienso, acá tiene que desaparecer el capitalismo. Digamos, sí, o que no tiene. El tema es cómo funciona el capitalismo. Cómo funciona el capitalismo en Argentina y cómo funciona el poder económico en Argentina. Y hay que interpelarlo. En Argentina no se interpela al poder económico. Por favor. En esta batalla de los fondos buitre, para usted, según su investigación, ¿la Argentina va a poder imponerse finalmente? No sé si se va a poder imponer o no se va a poder imponer, digamos. Yo puedo decir simplemente que el conflicto con los fondos buitres en Argentina es una de las principales amenazas que tuvo en el segundo semestre del 2014 la sociedad argentina, y que fue precisamente, ahí era claramente cómo era todo ese dispositivo del miedo en función a beneficiar a los fondos buitres. Rápidamente, durante ese segundo semestre no hubo día que no se dijese, no se escribiese que Argentina estaba en default. Default es cesación de pago. Default, ¿qué te asocia? Al 2001-2002. 2001-2002, desastre económico, desastre social, desastre político. El default es eso. Genera toda una situación de incertidumbre fenomenal. Y Argentina, durante ese segundo semestre, y tampoco después, estuvo en default. Argentina no estuvo en default, ni por razones económicas, políticas, financieras, ni jurídicas. Y vos fíjate cómo no estuvo en default, que pasado ese segundo semestre, en el año siguiente, o sea, todo el 2015, no se hablaba de que Argentina estaba en default. No encontrabas ningún análisis importante de que Argentina estaba en default. ¿Pero qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió? Que la estrategia durante todo ese segundo semestre es que Argentina pisase el palito, pagase lo que decía ese fallo del juez Griesa, para que se dispare lo que era la famosa cláusula Rufo. Para decirlo muy sencillo, era que pagases un montón de plata, millones y millones de dólares, al sector financiero. Para eso, ¿cómo lográs? ¿Cómo logra el poder financiero? Bueno, amenazando permanentemente que, por ejemplo, que Argentina estaba en default. Y era replicado en el exterior y a nivel local. Y eso buscaba acorralar al gobierno. ¿Para qué? Para que finalmente pague. Y si pagaba, digamos, generaba una deuda monumental no solamente para el gobierno, para los gobiernos siguientes, para todos los argentinos. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Es parte de cómo se negocia con los fondos buitres. Por favor. ¿Te quedaban proyectos pendientes en tu vida? Proyectos periodísticos. Y no, la verdad que no. Yo estoy muy contento, muy satisfecho con mi carrera. La verdad que nunca pensé que iba a ser una carrera así a nivel periodístico. Trabajo en gráfica, que es lo que amo, que es lo que me encanta escribir. Trabajo en los medios donde me siento recómodo, estoy en la radio, que es lo que más me divierte. Porque fíjate que es diferente.
Una cosa es lo que más me gusta y otra cosa es lo que más me divierte. Y la televisión es lo que me permite poder estar ahora acá, porque ya me conocen más, conocen la cara. Digamos, hay un viejo dicho vinculado con el periodismo, es que la gráfica, el trabajo gráfico, te da prestigio. La radio te da popularidad y la tele te da fama. Prefiero el prestigio. Por favor. ¿Cómo es ese momento o ese clic que hace el economista, el periodista para decir, voy a escribir un libro? Con esto que tengo, voy a escribir un libro. ¿Cómo es el proceso mental? Y a mí me llevó un tiempo. Yo escribí estos 2 libros que mencionó Carlos. Tengo uno del 2004, 2005, de la editorial Capital Intelectual, que en realidad es como mi primera aproximación, y es economista o astrólogo. No es que tengo alguna obsesión especial sobre el tema, ¿no? Pero y después con Mario Rappaport, historiador, a través de diferentes fascículos que salieron empaginados, que después se convirtieron en libro, la historia económica argentina del siglo XX. Pero bueno, con el salto de economía contramano y amenazado, fue un momento de angustia y satisfacción. Esa locura que uno tiene cuando se enfrenta a ese desafío, bueno, es así, que se produce un clic, cuando uno se siente más maduro para poder transmitir con rigurosidad y esa autoexigencia que tengo, los conocimientos. Adelante. ¿Cómo podrías explicar el origen de la inflación y su incesante escalada? En un minuto. Simplemente para decirlo en un minuto, que para mí la principal fuente de tensión inflacionaria en Argentina del 2007 hasta ahora es lo que se denomina puja distributiva. Digamos, no es por el tema del gasto público ni la emisión monetaria, y la puja distributiva está en línea, si recuerdan, esta definición que yo mencioné sobre lo que es la economía. La economía es un espacio de disputa de poder sobre la distribución de la riqueza entre diferentes sujetos sociales que tienen intereses contrapuestos. Para decirlo de una forma muy esquemática, capital y trabajo. Capital y trabajo tienen intereses contrapuestos. Y esa tensión sobre la que es el capital defendiendo la tasa de ganancia y el trabajador defendiendo su poder adquisitivo, se encuentran en el mercado, se encuentra en la economía y generan tensión. Esa tensión se refleja en los precios. Los precios, el corazón de la fuente de tensión inflacionaria en Argentina, es la puja distributiva. Y ahora te digo, para cerrar este minuto, no es la única causa. No hay una única causa. Tenés otras causas en Argentina del periodo del 2007 a la fecha que tienen que ver con el aumento de los precios internacionales, con la estructura productiva desequilibrada y con los abusos de posición dominante que tienen ciertos sectores económicos en Argentina, que están muy concentrados y donde el Estado, cuando digo Estado, digo Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no han podido intervenir para regularlos. Y en un minuto, ¿eh? Por favor. ¿Cómo aplicas la economía en tu vida? Si se piensa que porque uno escribe economía hace buenas inversiones, te puedo decir que a veces sí y a veces no. Eso simplemente te digo. La verdad que no hay una receta especial. Puedo tener menos conocimiento, pero si te tengo que contar una experiencia personal es... compré mi propiedad en hiperinflación y la vendí en el 2002. O sea que vos ves ese recorrido y decís, bueno, pero ¿por qué la vendí? Digamos, cuando la compré, todo bárbaro. Pero cuando la vendí en el peor momento. El peor momento, es decir, teóricamente tenías que haber sabido y no hacer eso. Bueno, lo hice. Adelante. ¿Crees que esta cuestión del fanatismo por el dólar en algún momento pueda terminar? Qué pregunta. Digamos, a nivel de deseo me parece que sería lo mejor, no para mí, digamos, yo creo que sería lo mejor para la sociedad y para la economía argentina. Yo creo que el dólar en Argentina tiene varios componentes. Hay un componente financiero, un componente productivo y un componente emocional. Entonces, sobre lo emocional, que brinde tranquilidad, satisfacción, refugio, y bueno, ya ahí es más difícil, digamos, porque muchos pueden decir, y bueno,
si tenés estabilidad o no tenés inflación. Y bueno, yo digo que durante la convertibilidad, que fueron 10 años y medio, que para mí fue un proceso nefasto para lo que ha sido el desarrollo en Argentina y a nivel socioeconómico, vos tuviste estabilidad. Entonces, tuviste 10 años y medio, ¿y por qué durante ese periodo de estabilidad no pudiste desdolarizar? Al revés, profundizaste la dolarización, diciendo que un peso era igual a un dólar. Yo creo, digamos, a nivel estructural, ya no ni emocional, y que puede estar vinculado con lo financiero, si hay un salto cualitativo en la estructura productiva en la Argentina, donde haya un recorrido hacia el desarrollo, donde la industria sea competitiva y proveedor de divisas y que pueda tener salto hacia los mercados internacionales y a la vez sean sustitutivas de importaciones, o sea que no sea demandante de divisas, entonces de esa forma no va a haber tanta presión sobre el mercado cambiario. Pero eso es una tarea que puede llevar una década, digamos, que tengas una industria que no sea proveedor, que sea demandante de divisas. Alfredo, recién hablabas del relato, de lo ficcional, de cómo se cuenta la economía también. Y en los últimos años, a propósito de la palabra relato, hubo un momento del año 2007, creo que fue, que desaparecen las estadísticas. De precios. El INDEC se desarma y empezamos a tener... ¿Por qué ocurre eso y cómo puedes sobrellevarse una economía, una planificación económica sin estadísticas oficiales, confiables? Digamos, un gran error del kirchnerismo vinculado con el tema del INDEC, clarísimo, ¿no? Gran error. Perdón, ¿ese error está identificado en un personaje que era Guillermo Moreno? Sí, pero yo creo que... Porque estuvo varios años en el... Sí, está identificado con el tema de Moreno, pero obviamente que ahí hay una responsabilidad política, primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández Kirchner, digamos, sobre el tema del INDEC y sobre las estadísticas públicas. ¿Y cuál es la razón por la que vos crees? Pero lo que pasa es que ahí, déjame que me extienda en dos aspectos. Uno, ¿se requería una reestructuración del INDEC y de las estadísticas públicas? La respuesta es sí. ¿Cómo se hizo? Se hizo mal. Digamos, pero esto es muy importante, porque digamos, también hay como una idea de, bueno, el INDEC era como una cajita de cristal y todas las estadísticas estaban perfectas. La verdad que no era así, digamos, aparte porque quien conoce qué es lo que ha pasado en el Estado durante los últimos 40 años, no puede pensar que toda estructura estatal fue vaciada, colonizada y pérdida de capacidad técnica, menos el INDEC. Estaba claro que en el INDEC había que hacer una reforma. ¿Cómo se hizo? Se hizo entrando como un elefante en un bazar. Mal, digamos, se hizo mal. Ahora bien, ¿qué significan las estadísticas en la economía? Digamos, si esto es a nivel internacional, la verdad se está analizando, se están debatiendo. Esto no está justificando nada, vuelvo a repetir, lo que se hizo mal. Ahora saltamos para avanzar y profundizar en el concepto, digamos. Sin estadísticas, digamos, pudo funcionar, digamos, y porque la verdad que después más o menos se van acomodando, tanto, digamos, a nivel el sindicalismo y el mundo empresario, no al 10%, era al 20%, a partir de aproximaciones. ¿Es lo mejor? Vuelvo a repetir, no fue lo mejor, pero funcionó, digamos, porque las estadísticas, la verdad que son una herramienta. Es una herramienta, no es lo central en la definición de una política económica. Se necesitan buenas estadísticas para hacer mejores políticas económicas. ¿Eso significa que no se pueden hacer políticas económicas o las políticas económicas son necesariamente malas? No. E incluso también hay una revisión, y ahí están, por ejemplo, Stiglitz y otros economistas a nivel internacional trabajando en las Naciones Unidas, sobre, por ejemplo, cómo definir el crecimiento de un país. El crecimiento de un país que se define con el índice tradicional, el del Producto Bruto Interno Bruto. Las tasas chinas. Claro. Y la verdad que empieza a haber toda una reflexión, un análisis, bueno,
¿Qué tipo de estadística marca eso? ¿Eso marca el bienestar que puede tener una sociedad? Si una economía crece al 10%, necesariamente hay una mejora del bienestar. Entonces dice, bueno, tenemos que hacer otro tipo de análisis estadístico y si querés. Y las estadísticas son herramientas. Independientemente de esto, vuelvo y reitero para que no quede la confusión, es que tiene que haber estadísticas confiables. Ahora bien, que no existan esas estadísticas confiables, fundamentalmente en el índice de precios. Digamos, cuando se amplía a otros índices, otros indicadores, yo ahí entro en, si querés, en controversia, pero sí en índice de precios. Eso no convalida, para mí, porque si no se está haciendo un juego en espejo, la verdad, los dibujos de las consultoras privadas, vinculado con de pensar que esas estadísticas son las verdaderas y las ciertas porque las otras son falsas, son técnicamente inconsistentes. Hay una palabra también que vos mencionás como parte del miedo constante que transmiten ciertos economistas, que es la palabra ajuste. Sí. Y la relacioné con lo que hablábamos del relato de lo ficcional, cuando en el 2011 se anuncia que finalmente no pasó lo que se llamaba la sintonía fina, que de algún modo era ajustar en determinados lugares, supongo yo, esto es lo que te pregunto, ¿era eso y por qué no se hizo en su momento? Lo que pasa es que yo también desafío el concepto del ajuste. Cuando vos decís que vos necesitas ajustar algo es porque vos tenés un desequilibrio. Cuando vos decís que hay un desequilibrio es porque vos pensás que la economía puede estar equilibrada. Y vos fíjate que ese concepto de equilibrio en realidad choca con la definición que yo te dije de economía, que la economía está en tensión. Entonces, la economía siempre va a estar en desequilibrios inestables. Entonces, ¿qué es lo que tenés que ajustar? Digamos, el concepto de ajuste dentro de mi definición sobre cómo funcionan los agentes económicos, los sujetos económicos de la disputa de poder sobre la distribución de la riqueza y que siempre va a haber tensión, es que siempre va a estar en desequilibrio. Vos el tema es, podés tener más o menos desequilibrio, digamos, esos desequilibrios inestables. Entonces, ¿qué significa ajuste? ¿Ajuste sobre quién? La lógica del ajuste tiene un componente ideológico vinculado con la concepción de la economía como una ciencia exacta. 1 más 1 es 2 y por consiguiente, si hay algo de esa ecuación matemática que está desequilibrada, entonces la tenés que ajustar. Entonces, por ejemplo, si yo interviniendo sobre esa lógica del ajuste y cuando todos dicen, bueno, hay que ajustar, yo le digo, entro en esa lógica, no coincido con esa lógica, entro dentro de esa lógica. ¿Por qué? Históricamente, en Latinoamérica, en Argentina, en Europa, cuando se habla del ajuste, que hay que ajustar los desequilibrios, siempre los ajustes caen sobre los bolsillos y los patrimonios de los sectores más vulnerables. ¿Por qué? Porque, digamos, si fuese esa lógica, entro de esa lógica, ajustemos. Ajustalo de arriba. Ajustá a los que tienen mayor capacidad contributiva que es la lógica. Decís, tenés que equilibrar las cuentas públicas. Que paguen los que tienen más capacidad contributiva ese ajuste, no el salario, el jubilado o el pequeño comerciante. Lamento mucho hoy, más que nunca, quizás que nos quedemos tan sin tiempo porque es muy interesante. Hay dos, sobre todo, empresas emblemáticas que aparecen siempre en la discusión y te pregunto, tiene que ver con la ideología en la economía, cómo funciona, porque esas dos empresas son YPF y Aerolíneas, ¿no? Privatizadas en los 90, estatizadas nuevamente o recuperadas en estos años. Y hay un índice que tiene que ver, que vos señalás también, que el miedo se vence con confianza. ¿Qué confianza se puede tener en poderes que primero venden, después compran, en el medio hay intermediarios que se quedan con la diferencia, hay gente que se lleva mucha plata, y los mismos que venden son los que después compran? Entonces, para el ciudadano común, eso no inspira mucha confianza. Es difícil lo que estás planteando porque es esta cuestión de la voluntad y de la confianza que se puede tener sobre la gestión de gobierno. Yo cuando hablo de las empresas públicas, cuando hablas de YPF o Aerolíneas Argentinas o Ferrocarriles o Correo, hay una definición que yo quiero incorporarla, porque de esa forma, uno puede tener más o menos confianza, que es, si querés, es a partir de la gestión, y que tiene que ser una gestión, si querés, eficiente, correcta, no que sean cajas para la política o cajas para, el despilfarro, que es el bienestar social.
las empresas públicas, ese tipo de empresas públicas, hay un componente que no se cuantifica en términos monetarios, que es el bienestar social. Y el bienestar social, por ejemplo, en aerolíneas lo da la conectividad en un país tan extenso como la Argentina. Como nosotros vivimos en Capital Federal o lo que pueden estar en el conurbano, bueno, es porque está cerca de Ezeiza o está cerca de Aeroparque, pero los que viven en las provincias lejanas, el tema de la conectividad hace a un valor que no lo puedes cuantificar monetariamente. Lo mismo pasa con el correo o lo mismo pasa con los trenes. Y con YPF tiene un salto todavía más cualitativo que hace a lo que es la soberanía energética en un bien estratégico, no solamente para Argentina, sino a nivel mundial, porque eso se sabe lo que es el petróleo a nivel de la geopolítica. Entonces, digamos, el que privatiza, digamos, esto es lo que son patrimonios de toda la sociedad, bueno, para mí eso va en contra del bienestar general. Si después se recupera, y bueno, lo importante después de la recuperación de estas empresas, para mí que son estratégicas para la Argentina, es que tengan un capítulo que es fundamental y que no está en los balances, no es el numerito rojo o celeste o azul, sino que es el capítulo bienestar social. Y vos sabés que en Alemania hay estudios que permiten cuantificar de los balances de los ferrocarriles el bienestar social. Para hacerlo sencillo, ¿qué significa, por ejemplo, en trenes? Menor polución, o sea, menor contaminación, más seguridad, posibilidad de transporte de mayor cantidad de personas por unidad económica. Entonces, integración territorial. Sí, a mí eso no está en los balances contables. No, me refería a la palabra confianza, ¿no? Porque son las mismas personas las que venden y las que compran. Digamos, el mismo poder político, uno con una versión menemista, si querés, sí, otra versión kirchnerista. Pero en el fondo para el ciudadano es como, están siempre los mismos, ¿no? Sí. Y esa sensación no hace una pérdida de confianza que afecta después sobre la vida cotidiana, sobre la economía concreta. Sí, afecta, pero yo creo que ahí es porque lo que se pierde, y es verdad, porque es parte de mi... Si vos interpelás al poder, entonces vos estás interpelando al poder y decís, bueno, a ver, el poder político que es elegido por la voluntad popular, ¿a quién responde? Y entonces vos cuando se interpela, entonces podés empezar a entender la globalidad, porque si te quedas solamente en lo que es el poder político y en realidad no estás viendo el poder. Entonces yo digo, bueno, miremos el poder político, cuestionemos los que estuvieron en un lado, los que estuvieron en otro, cómo son estos cambios de las alianzas. Antes yo no quiero estar con vos, ese es mi límite y después sí me junto. Bueno, todo eso, pero a la vez sumemos. Eso es lo que yo digo. Yo no digo analicemos solo el poder político ni solo el poder económico, lo sumemos. Y cuando lo sumás, podés empezar a comprender mejor los fenómenos políticos, económicos y sociales que se dan en el país. Bueno, Alfredo, lo que te puedo asegurar es que seguramente nosotros hemos comprendido y entendido mucho más de lo que pensábamos, y esto gracias a vos y a tus dotes docentes y a tu forma de divulgar la economía y de explicarla, que la hacemos entendible, y creo que ese es el mérito principal de tus columnas y de tus escritos, y te lo agradecemos mucho. No, gracias a vos, Carlos.